Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de webinar. Una vez más, hoy en un horario un poco más temprano, siempre estábamos acostumbrados a eso de la 1, 2 de la tarde. Hoy día estamos saliendo un poco del desayuno, del café que tenemos preparado para hablar de un tema muy importante. Recién estábamos hablando con algunos de los speakers. Yo vengo de la industria financiera, yo vengo de la banca y siempre hablábamos de la multicanalidad en esos años, para que saquen la cuenta hace cuántos años salí de la banca. Y hoy día, y cuando salí, me tocó hablar de la omnicanalidad. Pero creo que han pasado los años y todavía tenemos la oportunidad de construir ese camino de la transformación en base a cómo debemos trabajar nuestros canales, en base a cómo debemos comunicar lo físico con lo digital, la experiencia, sobre todo que producto de la pandemia, venimos hablando mucho de la experiencia del cliente, que se volcaron a utilizar distintos canales, porque antes teníamos clientes que utilizaban solamente los canales digitales o los físicos. Hoy día tenemos clientes que están ocupando todos nuestros canales y se están atreviendo a hacerlo. Por eso tenemos hoy día speakers que nos van a estar hablando de cómo debemos redefinir esta experiencia omnicanal. Y le agradecemos a Microsoft, a Axon, que nos están dando la oportunidad de tener esta charla y quienes nos acompañan, quienes van a estar hoy día hablando desde Costa Rica y desde Argentina. Va a estar con nosotros Andrea Cordero y Mauricio Solorzano de Microsoft. ¿Cómo están, Andrea? ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar Muchas aquí. gracias. Encantado. Encantado, muy bien. Muchas gracias, Mauricio Andrea. Y también está desde Argentina Hugo Bruneta de Nexting. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal, Patricio? Muchas gracias. Aquí estamos. Listo ya. Buenísimo, buenísimo. La idea es que conversemos, vamos a tener 40 minutos donde nos van a estar explicando un poco cómo redefinir esta experiencia omnicanal mientras saludamos a Adriana, a René, a Ana, Lucía, que están ahí dándonos los buenos días desde distintas partes. Así que yo los dejo, nos unimos al final, porque recuerden un poco que la idea, a pesar de que estemos en la distancia, que nos podamos conectar y todas sus preguntas, todas sus dudas que tengan, se las hagan también a Mauricio, a Hugo y a Andrea al finalizar este webinar. Así que nos vemos en un rato más. Parte Hugo, el escenario es tuyo. Vamos, Hugo. Bueno, muchas gracias. Estaba escuchando con atención tu introducción cuando decías que cuando saliste de la banca se hablaba de multicanalidad y ya en esos momentos empezaron a hablar de omnicanalidad. Y yo me acuerdo bien que inclusive se usaba como sinónimo, ¿no? La gente decía, bueno, multicanalidad, omnicanalidad como un sinónimo y todo, porque, a ver, de hecho no se entendía el concepto. Y hace un tiempo un amigo mío, un colega español, usó un término que a mí me gustó mucho, que lo puso como una posición diferente, dijo, a veces las empresas ni siquiera son multicanales, son multicanales, ¿no? Tienen un montón de canales que van por todos lados y realmente la experiencia no es la óptima. Así que bueno, vamos a entrar en lo que yo les preparé para ustedes, que tiene que ver con esto de la redefinición de la experiencia omnicanal, que por supuesto, como yo vengo del mundo del CRM estratégico, ¿no? No tecnológico, y siempre decíamos o decimos que el CRM no es un software, pero sin software no funciona, y yo creo lo mismo para la omnicanalidad, ¿no? Digo, la omnicanalidad no es un software, pero sin software no funciona. Entonces, no es una tecnología, pero sin tecnología no funciona. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción o una pequeña foto de donde yo creo que estamos ahora. Esto es fuentes de Bain Company. Ya saben, Bain es la empresa creadora el famoso NPS, ¿no? A través de Reichel. Y ellos, a partir de un estudio, dijeron que el 80% de las empresas, obviamente esto es una generalidad, consideran que ofrecen un servicio superior. Y solo el 8% de los clientes consideran que han recibido una muy buena experiencia como cliente. La verdad es que cuando empezamos a investigar por qué se van los clientes, las empresas, en general, siempre estoy hablando, suelen echarle mucho la culpa al precio, ¿no? Los clientes se van por precio. Y cuando hacemos los estudios, realmente vemos que por precio se van muy poco.
algo así como entre un 10 y un 15%. Después hay un porcentaje, digamos, entre un 25 y un 30% que se va por el qué, ¿no? El resultado, desempeño del producto o servicio. Y el resto, que puede llegar a ser hasta un 60% o más, se va por el cómo, ¿sí? Por elementos de trato, amabilidad, respuesta, puntualidad, confianza, velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención es cuando vamos a una empresa y nos dicen, bueno, queremos empezar a trabajar en toda esta cuestión experiencial y queremos superar las expectativas del cliente. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿y cómo están hoy las expectativas del cliente? O sea, ¿en qué nivel estamos? La respuesta suele ser un vacío, ¿no? Un silencio, porque queremos superar algo que todavía no sabemos si lo alcanzamos. O sea, para superar algo hay que alcanzarlo primero, porque si no va a ser muy difícil. Llegar pasar al corredor que está en el primer puesto desde el 10º va a ser muy difícil. Primero hay que pasar al 9º, al 8º, etc. Entonces lo que sucede, o lo que yo creo que sucede, en mi humilde opinión, es que estamos parados desde un lugar en el que creemos que las causas de disconformidad de los clientes son unas que no lo son, de verdad que no lo son, y por eso decimos que hay que trabajar más en el cómo que en el qué y en el precio. Entonces, siguiendo con lo que comentaba Patricio hace un ratito de la multicanalidad y la omnicanalidad, yo siempre digo, lo creo realmente fervientemente, que los clientes siempre hemos sido omnicanales. Siempre hemos sido omnicanales. Los clientes, digo, a ver, las personas, ¿no? Las personas, y después las personas somos clientes también en algún aspecto o en algún momento de nuestro día. Y las empresas siempre han sido multicanales. ¿Qué tiene que ver esto? Y todo tiene que ver, porque el cliente está esperando que el otro haga lo que ya es. Digo, si yo me encuentro con un amigo el lunes y me invita a su cumpleaños, nos encontramos presencialmente y me invita a su cumpleaños, yo el martes le voy a responder por WhatsApp, le voy a decir, me parece que vamos a poder ir a tu cumpleaños. Y el miércoles él me va a decir por mail, Hugo, confirmame, así sé cuánta gente va a venir. Y el jueves por teléfono le digo, sí, ya te confirmo, decime en dónde es. Y el viernes él por mensaje privado de alguna red social me pasa la ubicación. Usamos 5 canales. Ninguno de los dos, ni mi amigo ni yo, en ningún momento de la conversación va a decir, perdón, ¿de qué estábamos hablando? ¿Usted ya habló conmigo antes? Mire, yo los temas de los cumpleaños los manejo solamente por un 0800, porque somos amigos, ¿sí? Nadie pierde el contexto, nadie pierde la coherencia de lo que se está hablando, y en definitiva la conversación sigue, ¿no? Usamos 5 medios, usamos 5 canales, y la conversación siguió una sola conversación. Es más, si no hubiera sido en días consecutivos, si hubiéramos dejado pasar 1, 2 o 3 meses, hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Perdón? ¿Me siguen viendo, escuchando, Andrea? ¿Bien? Me apareció un mensaje aquí de error, por eso, perdón. Entonces, no hubiéramos perdido el contexto. En ese entorno de cosas, las empresas hablan de omnicanalidad cuando son multicanales. ¿Y qué significa ser multicanal? Y para ser omnicanal hay que estar preparado. Hay que querer mantener una conversación, entender que somos muchos hablando con muchos, ¿sí? Porque en el sector del B2B podemos ser muchos en una empresa hablando con muchos en la empresa del cliente, que la conversación no puede perder el contexto, que no importa cuánto hace que dejamos la última charla, todo sigue igual. Y algo muy, muy importante, no importa si lo último lo dije yo o lo dijo mi compañera, la conversación es la misma, estamos hablando con la marca, estamos hablando con la empresa. Por eso digo que hay que estar listos para cambiar. Sin tecnología no se puede, pero si yo no cambio antes, si yo no hago el clic antes, creo que la cosa se torna mucho, mucho más complicada. Entonces tenemos un enfoque omnicanal, y me gusta usar la palabra enfoque como un concepto más estratégico. Como yo les comenté al principio, yo soy del mundo de la estrategia de clientes, y por darle un título, porque la verdad desde que empezamos
se han incorporado tantos conceptos. Imagínense que nosotros empezamos con las estrategias de fidelización y ahora vamos por la experiencia del cliente, y ningún concepto murió en el medio, ¿no? O sea, están todos incorporados. Entonces me gusta hablar de este enfoque en donde tenemos que pensarlo no técnicamente, primero por lo menos no técnicamente, para entender que los datos provienen de cualquier lugar, cada vez más, ¿no? Cuando yo empecé tampoco hablamos de Big Data y de repente se empezó a hablar de Big Data y por ahí hubo alguien que dijo el Big Data son muchos datos, porque claro, cada vez tenemos menos capacidad, no de procesar, sino de entender. El problema no es que tenemos muchos datos, el problema es que no podemos entender esa cantidad de conocimiento que se genera porque es desbordante, es desbordante. Mientras nosotros estamos aquí charlando en esta reunión, se nos están generando, pero terabytes de datos entre todos, ¿no? Estamos recibiendo mensajes por mail, estamos recibiendo seguramente, yo lo tengo apagado, pero estamos recibiendo mensajes por WhatsApp, por redes sociales, probablemente tengamos algún llamado perdido. Si estamos en una oficina, tal vez alguien nos esté llamando desde otra oficina y nos están pasando informes y nos están dejando papeles sobre nuestro escritorio. Realmente se generan cantidades, si esto fuera corpóreo, no sé hasta dónde llegaría realmente, seguramente hasta el espacio y mucho más, cambiaríamos de galaxia, la cantidad de información que hay. El tema es que yo con los datos no hago nada, con la información no hago nada y yo necesito conocimiento. Y el conocimiento y la información dispersa en mi empresa no me sirve absolutamente de nada. Necesito conocimiento, necesito hacerme preguntas para extraer respuestas. Por eso hablamos de este enfoque omnicanal. Pero tomo la omnicanalidad no solamente desde la comunicación, sino desde el pensamiento estratégico, ¿no? Hoy se habla de omnicanalidad logística y se habla de la omnicanalidad en muchos otros sectores de la empresa y me parece un gran avance. Entonces, en definitiva, la pregunta es, pero ser omnicanal, ¿para qué me sirve? Y me sirve para algo que creo que todas las empresas buscan, para rentabilizar o para ser más rentables en el negocio. Me sirve para que mis clientes estén satisfechos y yo no quiero que mis clientes estén satisfechos porque soy una persona maravillosa. Es que cuando están satisfechos, se quedan conmigo, desarrollan más negocios conmigo, hablan bien de mí, me traen nuevos clientes, me cuestan menos mantenerlos porque están felices y en definitiva tengo un negocio más rentable, más sustentable en el tiempo, menos permeable a los embates de la competencia, ¿no? Yo pongo ahí como una de las métricas principales, que de hecho lo es, el NPS, para quien no sabe qué es, el NPS es el Net Promoter Score, ¿no? Que refiere a una pregunta cerrada y dos preguntas abiertas, que se usan en un montón de industrias, la banca desde ya, probablemente la banca o el sector financiero en general fue de los primeros en usar el NPS, y notamos que cuando la empresa es omnicanal, el NPS mejora notoriamente porque una de las cuestiones que hace que el cliente no esté satisfecho es precisamente la conversación rota, por decirlo de algún modo, ¿no? Esa conversación perdida, ese volver a contar, ese no me acuerdo qué me dijiste, no me acuerdo con quién hablé. Estamos hablando de esos mismos conceptos todo el tiempo. Y es una preocupación en todo el mundo, obviamente, saber si esto es mejor o peor para nuestros números. Por eso hay muchos estudios. Este estudio es de la consultora Forrester, donde compara la performance de las empresas que tienen un buen manejo de la experiencia de sus clientes contra las que están más rezagadas. Y encontramos, por ejemplo, en el sector de las inversiones, una diferencia del 16%, lo que ustedes ya saben cuánto puede significar eso, ¿no? ¿Cuánto puede significar eso? Muchísimo, muchísimo. Y hay un nuevo concepto también, que viene de ahora, de hace unos meses, que es la contabilidad de los clientes, ¿no? Que tiene que ver con, alguien lo está llamando el NPS 3.0, porque lo desarrolló el mismo autor, y el primer caso se ha dado en un banco de Estados Unidos, en donde los accionistas se preguntaban, bueno, pero cuando aumento la satisfacción, en definitiva, ¿cuánto mejora mi rentabilidad? O sea, ¿cuánto más me voy a poder llevar, ¿sí? Como accionista que soy. Entonces ahora nos interesa saber
los clientes que son ganados y los clientes que son comprados. No es despectivo el término comprado, sino que tiene que ver con los clientes que vienen porque tuvimos que invertir dinero, ya sea o en publicidad o en promociones o en descuentos, o por los próximos 3 meses tu tarjeta de crédito no tiene costo, y los clientes ganados no tienen costo para nosotros, ¿sí? Prácticamente no tienen costo. Entonces, de esto estamos hablando, del enfoque. Estamos hablando de un enfoque muy, muy, muy estratégico. Y la omnicanalidad lo que hace es hacer las cosas bien sencillas, ¿no? Nos mantiene la vida sencilla, nos hace la cuestión un poco más llevadera o llevadera por completo, porque en definitiva lo que estamos tratando es de que en este caso nuestra institución bancaria, la que usamos mucho o poco o medianamente, nos simplifique la vida. Nosotros no podemos aprender los procesos de cada proveedor que tenemos en el día a día, ¿no? No podemos aprender los procesos de nuestro banco, de nuestra compañía de seguros, de nuestro supermercado, porque tenemos una vida propia y todos esos forman parte pequeña en nuestro recorrer por la vida. Entonces lo que necesitamos es ese sentido común en el trato, esa cuestión de ya te lo dije, no hace falta que te lo vuelva a decir, no importa por dónde te hable. Y algo muy importante, yo al principio me refería a la multicanalidad, algo muy importante en el cambio es entender que todos los canales que aparecen por la vida no pueden ser involucrados, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, a mí me gusta involucrarme con cualquier red social nueva que salga por ahí, aunque no sea un usuario, pero me gusta ver cómo funciona. Y estamos viendo un montón de empresas que están abriendo sus sitios, sus cuentas en una red social que empezó para adolescentes, creo yo, en pandemia, que es el TikTok. Y la pregunta es, ¿ustedes van a poder contestar cuando el cliente o el usuario o el potencial cliente les haga una consulta por TikTok? Porque abrir canales es muy sencillo, pero mantenerlos activos es muy complicado, ¿sí? Ahora salió una nueva red social que se llama BeReal, que quiere compartir con Instagram, y van a salir todo el día, y salen todo el día, lo que pasa es que la mayoría fracasa. Bien, entonces el cerebro es perezoso, esto es una cuestión de las neurociencias, no estoy inventando nada. Ante lo fácil y sencillo, lo difícil y complicado, siempre vamos a elegir lo primero, y las empresas omnicanales nos hacen la vida mucho más sencilla. Entendamos que estamos en un cambio de época, en donde estamos conviviendo no con 2 generaciones, porque no sería así, estamos viviendo con 2 sectores de la humanidad, los nativos digitales, o 3 sectores, los digitales por adopción y los que no les interesa para nada lo digital. Así que a ellos aún más se lo tenemos que hacer mucho más sencillo. Bueno, como mensaje final, me gusta contarles que yo creo que una de las cuestiones que pueden llevarnos a un retraso estratégico es que nos enfocamos demasiado en los resultados. Y en realidad los resultados van a llegar solos. Hay que enfocarse en las cosas que producen los resultados y lo demás va a venir por añadidura. Bueno, mi tiempo se ha cumplido, también mi presentación y mi mensaje, así que le voy a pasar la posta a mi compañera Andrea Cordero. Gracias. Perfecto. Gracias, Hugo. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste, súper interesante. Voy a proceder ahora a compartir rápidamente mi pantalla para conversar un poquito sobre justamente cuál es la visión de Microsoft dentro de lo que es la industria, dentro de lo que es la banca inteligente. Y bueno, justamente dentro de esto nosotros tenemos, nuestra perspectiva está en varios pilares, ¿no? Entonces hablamos de cómo empoderar a los colaboradores, cómo que vean la tecnología como una herramienta, ¿verdad? Que les permita ser muchísimo más productivos, que exista más colaboración, cómo podemos apoyar en el tema de manejo de los riesgos, la parte del crimen financiero para reducir costos, temas de cumplimiento, todo lo que sea la modernización de todo lo que está alrededor del core, ¿verdad? Cómo llevamos todas esas soluciones a nube, por ejemplo. Y muy importante, y tal vez en el que nos estamos concentrando más en esta conversación, la experiencia del cliente diferenciada,
¿no? Cómo ayudamos a que, o cómo podemos apoyar con nuestras tecnologías, nuestros servicios, nuestras soluciones de negocio a mejorar ese acercamiento con el cliente, a conocerlo mejor, a que su lealtad suba con nosotros, a realmente saber con quién estamos hablando justamente para poder promover, ¿no? Que este cliente se quede con nosotros, nos recomiende y demás. Dicho esto, es muy importante la parte de los datos. Y Hugo estaba conversando un poco de esto también en su presentación anterior. Los datos al final es la información más importante que tenemos, pero no podemos tenerla en silos. Necesitamos poderla tener unificada, poder tomar decisiones con esos datos, ¿verdad? Y realmente cuando vemos, por ejemplo, números como que el 80% de las empresas realmente sí tienen silos de información, cada departamento de repente o cada área fluye, digamos, por su lado, y al final nunca tenemos esa información unificada y por lo tanto no agrega valor a la organización. Entonces ahí es donde venimos a pensar y redefinir cómo podemos ser una institución o bancaria basada en datos, ¿no? Cómo tenemos varios aspectos importantes alrededor de esto, desde la transformación cultural, desde que nos acostumbremos realmente a pensar en que esos datos son valiosos para nosotros, el ayuda y el apoyo de todo lo que es inteligencia artificial para promover, para tener predicciones, insights interesantes alrededor de nuestro cliente que nos permita enfocarnos de una mejor manera, ¿verdad? Y que nos permita construir esa relación y que realmente tengamos una relación a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos varios aspectos importantes que tocan también varios puntos culturales alrededor de realmente poder utilizar los datos de una manera inteligente. También es muy importante y Microsoft ha hecho una inversión, está trabajando fuerte, invierte fuerte en todo lo que está enfocado en industria, ¿no? Una parte es todo esto de los datos, pero cómo nuestras soluciones de negocio desde Microsoft podemos apoyar en este tipo de procesos, ¿verdad? Y Microsoft invierte justo en industria. Nosotros tenemos Microsoft Cloud for Financial Services, por ejemplo, donde tenemos diferentes aristas, ¿no? Para diferentes procesos de la industria financiera, justamente para enfocarnos en lo que es la experiencia diferenciada del cliente, la parte de colaboración dentro de los equipos de trabajo que permitan que los procesos estén todavía muchísimo mejor automatizados y comunicados y que cada área tenga la información que necesita y que podamos compartir esa información y todo lo que hablábamos de la parte de los delitos financieros. Todo esto sobre nuestra nube de Azure, ¿verdad? Donde tenemos todo una capa construida con todas las certificaciones y todos los temas de seguridad y de cumplimiento que nos permiten sentirnos tranquilos de que nuestra información y de que nuestros sistemas van a estar funcionando prácticamente 24/7. Dentro del Microsoft Cloud for Financial Services hay diferentes capacidades, ¿no? Que podemos tomar en consideración, tanto la parte del onboarding de los clientes, cómo hacemos que ese proceso también sea un proceso digital. A veces, muchas veces también que requiere papel o muchas veces un proceso muy manual, ¿no? Cómo hacemos que ese proceso sea un proceso rápido, que sea un proceso ágil. Hay también indicadores alrededor del tiempo que demoramos nosotros en poder, o el tiempo que demoran, digamos, las instituciones en dar ese, otorgar ese préstamo, ese servicio, etcétera, a cada uno de los clientes. Lo que tiene que ver con el perfil unificado del cliente, cómo realmente logramos unificar esa información de manera que nos permita tomar decisiones inteligentes y que nos permita aplicar inteligencia artificial, como les decía, para poder, no sé, desde segmentar, desde predecir siguientes acciones o siguientes recomendaciones de lo que yo debería hacer con ese cliente. Y el tener un perfil unificado es muy importante para poder llegar a ese tipo de información. Todo lo que toca el aseguramiento y soporte de todo lo que es riesgos alrededor de auditorías y demás, evaluaciones de cumplimiento, todo lo que es gestor de colaboración, automatización, comunicaciones, ¿no? Todo lo que me ayude a que mis procesos sean muchísimo más ágiles. Todo lo que es el compromiso con el cliente bancario,
esas interacciones. Y es que justamente hemos evolucionado en la forma en que nos tenemos que comunicar con nuestro cliente. Ahora realmente tenemos tenemos que comunicarnos con el cliente con el mensaje correcto, en el momento correcto, para esta persona particular. Y eso realmente solo nos lo da el poder tener esa centralización de información para saber cuál es ese mensaje, cuál es ese momento, y quién es ese segmento o ese grupo de personas a las que nos tendríamos que llegar con ese mensaje, ¿no? Entonces, el cómo realizar esas interacciones de una forma automatizada y relevante en el tiempo correcto, ¿verdad? Todo lo que es la parte de protección, fraud protection alrededor de las compras, alrededor de las cuentas, ¿no? Entonces, todo esto Microsoft lo logra alrededor de un modelo de datos, una serie de conectores, una serie de servicios, una serie de soluciones de negocio, y dentro de un ecosistema pues, de socios de negocio, ¿no? Que es la forma en la que Microsoft opera, pero al final nuestro enfoque siempre está dentro de industria, dentro de cómo podemos unificar todas estas cosas que tenemos en Microsoft para beneficiar a la industria y que al final puedan lograr, en este caso, en esta conversación, todo lo que tiene que ver con ese enganche de nuestros clientes, esa lealtad a largo plazo, conocerlos, dar una excelente experiencia, no importa el canal por el cual yo estoy hablando con él, que la experiencia sea buena siempre desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, un poquito de esa era información que yo quería también compartirles acerca de visión general, ¿no? Un poco de Microsoft. Y ahora me gustaría aprovechar y darle el pase a mi compañero Mauricio, que nos va a compartir un poquito para que veamos, ¿no? Cómo se puede ver una ficha 360 de un cliente y cómo tal vez tendremos o cómo nuestras soluciones de negocio pueden brindar insights alrededor de todo lo que está en el servicio al cliente, de toda esta parte omnicanal, multicanal, ¿no? Y cómo esto nos puede ayudar a tomar decisiones. Entonces vamos a ver un poquito algunos ejemplos y ahí, Mau, entonces te doy el pase para abordar esos puntos. Gracias, Andrea. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Nos escuchas, Mau? Sí. Un segundo para compartir mi pantalla. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Sí se escucha. Gracias. A veces, por favor, si ya se muestra la pantalla. Ya, Mau. Muchas gracias. Ok, quería presentar brevemente, en tal vez 10 minutos, 10, 15 minutos, un poco de esta nube de servicios financieros que menciona Andrea. Y debido al corto tiempo, quiero enfocarme específicamente en lo que es la vista 360 de un cliente financiero, una vista unificada. Entonces, con soluciones como esta es posible, por ejemplo, ver todo lo importante de un cliente en un solo vistazo. Entonces, eso significa ver datos demográficos, de comportamiento, transaccionales. Por ejemplo, podemos tener el resultado de varios modelos, por ejemplo, el de riesgo de pérdida. Entonces, una gran ventaja es que hay 500 conectores prehechos. Esos conectores permiten tener esa vista 360 y esa omnicanalidad. Entonces, no importa el canal por el cual un cliente nos esté contactando, vamos a poder responder y dar un mismo servicio, un mismo nivel de la calidad del servicio y al final unificar la información en un mismo repositorio y en una misma vista. Entonces, la idea es poder entender mejor a los clientes, estar un paso adelante, tener esa siguiente mejor acción y tener incluso predicciones y lo que es inteligencia artificial y machine learning fácil de consumir, por así decirlo, que en un vistazo, por ejemplo, yo vea que hay un riesgo de pérdida intermedio para este cliente. Esta cliente, Mónica, 59 años, casada, aquí tengo todos los datos demográficos y aquí tengo, por ejemplo, momentos importantes en la vida de Mónica. Entonces, cuándo cumple años, si está casada, cuántos miembros familiares, nivel educativo, empleo, residencia,
compras de vehículos y otros datos interesantes que podrían ayudarnos a, por ejemplo, ofrecerle el siguiente mejor servicio financiero. Entonces, podríamos ver también tarjetas expiradas, activas, de débito, de crédito, la posición financiera, activos, pasivos, préstamos a largo plazo, líneas de crédito, etcétera. Entonces, también se podría ver lo que es el grupo familiar y otros datos que nos puedan resultar interesantes. Esto es editable, entonces podemos crear otros eventos en la vida, otros indicadores, otros KPIs. Lo que es los acontecimientos también se pueden editar y nos pueden, por ejemplo, dar información para la siguiente interacción con ese cliente. Podemos ver los grupos familiares, las conexiones, por ejemplo, si Mónica tiene hijos o, por ejemplo, ver el grupo familiar, el padre, la madre, etcétera, y saber qué productos también hacen sentido para ese grupo familiar. Y si hay otro tipo de asociación, otros grupos, también podríamos ofrecer productos a la medida. Con Machine Learning podemos tener KPIs calculados de manera automática y recurrente. Entonces, podemos saber, por ejemplo, el riesgo de pérdida, el valor del ciclo de vida del cliente o CLV. Podemos hacer otros modelos y, por ejemplo, predecir la probabilidad de que adquiera un servicio que hemos diseñado. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos lo que es el riesgo de pérdida o churn risk. Entonces, el modelo constantemente está tomando todas las fuentes de datos y me está dando la probabilidad de que, por ejemplo, Mónica deje de ser cliente del banco. Entonces podríamos ver del modelo cómo afecta positiva o negativamente cada eh, factor. Entonces, por ejemplo, podemos ver el valor de la relación con el banco y explica en un 37% el riesgo de pérdida. Los ahorros a largo plazo lo explican en un 19%. La fuerza de la relación en un 13%. Y así sucesivamente con cada uno de los factores que estemos evaluando. Entonces, podemos tener varios modelos. Este es el de riesgo de pérdida, pero podemos también ver el valor de ciclo de vida de un cliente, cuál es la probabilidad de una siguiente mejor acción, un siguiente mejor producto, o cualquier cosa que queramos darle seguimiento y medir de manera automática con Machine Learning, con varias fuentes de datos, se puede hacer con estas soluciones y así de manera muy amigable consumir esa información y no solamente saber que tiene esas características, sino que puede dar una recomendación automática en el chat, en las conversaciones, en el correo o también al equipo de ventas o, por ejemplo, de colocación crediticia, tener una recomendación automática para ese cliente cuando está interactuando. Entonces, es al mismo tiempo muy potente, reúne la información de 500 o más conectores ya prehechos, omnicanal, pero al mismo tiempo fácil de usar. Entonces, eso es lo que quería compartir hoy, pero me gustaría, si fuera posible, en una oportunidad a futuro, tal vez poder ver esto con más detalle con ustedes y tal vez hacer una demostración ya más personalizada y con mayor profundidad. Aquí vemos brevemente ese aspecto de la posición financiera, de las solicitudes que esté haciendo por los diferentes canales, de el resumen de este cliente y también de las conexiones que pueda tener, entre otras capacidades. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias por tu presentación, Mauricio. Mauricio, siempre al tiempo. Yo creo que sobre todo cuando estamos hablando de lo que está ocurriendo hoy día con las empresas y enlazando un poco ambas presentaciones, porque Hugo nos hablaba de esta multicanalidad, que yo también lo escuché, Hugo, y de cómo hoy día nosotros pensamos como empresa que lo estamos haciendo bien y los clientes no nos están viendo de esa manera. ¿Y cómo se complementa con lo que dijo Andrea? Donde tú nos mostraste que hoy día tenemos los datos, conocemos a nuestros clientes, pero trabajamos en silos, donde está el área de productos, el área de hipotecario, y podemos ir conectando. Muchas veces lo cuento desde mi mundo también, desde la experiencia que tuve. Cuando mandábamos información, cuando mandábamos una campaña de
educación, por ejemplo, de paga, ahora que viene el tema de los colegios, paga tu colegio en 10 cuotas precio contado, se lo mandábamos a todos nuestros clientes, sin importar quién fuera. Y quizás un 20% de esos clientes no tienen hijos y no les importa esa campaña. Entonces, tenemos los datos, pero no conocemos bien a nuestros clientes. Y de eso se trata un poco la conversación. Así que ahí yo quiero partir contigo, Hugo. Tú hablaste de la multicanalidad, de la omnicanalidad, pero ¿cómo nos damos cuenta dónde estamos? ¿Cómo nos damos cuenta de dónde partir? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cómo sabemos que tenemos que pasar de la multicanalidad a la omnicanalidad, o podemos partir ahora ya trabajando en la omnicanalidad? ¿Cómo lo hacemos como empresa? Yo creo que no hay que preguntarse si tenemos que hacerlo o no. Hay que hacerlo. ¿Cuándo? Ayer, me parece. Y creo que sobre todo tenemos que escuchar. En experiencia del cliente hay una herramienta que se llama la voz del cliente, ¿no? La voz del cliente es escuchar precisamente al cliente en todos los canales, en todos los medios, y entender cómo piensan, qué necesitan, qué les preocupa y bueno, y qué cosas podemos hacer para mejorar, ¿no? No se trata de escuchar así sin ningún plan, sino obviamente concentrar esos datos y extraer conclusiones. Así que me parece que hay que partir de la decisión y de las métricas, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? El NPS que yo mostré pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer para que la próxima vez me califiques mejor? Y muchas personas contestan precisamente que me contestes más rápido, que no me preguntes 2 veces lo mismo, que sepas de mí. Ahí Mauricio mostraba en una sola pantalla una vista 360 del cliente y nosotros lo vemos como normal, ¿no? Pero no es tan normal. La verdad es que no es tan usual, mejor dicho. Es normal, pero no es tan usual. Entonces creo que esas son las cosas que facilitan la vida. El CRM cambió un montón, o sea, desde los primeros CRM que yo vi hace 20 años a hoy, realmente los de hoy son tácticos, están bajados a tierra, sirven, ¿no? La estrategia sirve. Y me parece que ya no es tiempo de pensarse si lo tengo que hacer, sino cuando empiezo. Perfecto. Andrea, Mauricio, ¿cómo lo ven? Bueno, justamente, y tal vez ahí para aportar en tu consulta de mi lado, justamente ya tenemos las herramientas para eso. O sea, hay soluciones que ya nos dan ese camino para iniciar. No es un voy a partir de cero, voy a tener que pensar, ¿no? en desarrollar una solución que me permita esto. Desde el lado de Microsoft, nosotros tenemos todas las soluciones de negocio, todas las herramientas, los servicios necesarios para poder construir toda esa inteligencia artificial, para tener cosas que ya estén digamos, avanzadas o prehechas o preestablecidas como los modelos que mencionaba Mao. O sea, hay herramientas ya disponibles que podemos utilizar, que podemos aprovechar, que nos van a permitir que este camino sea más sencillo, ¿no? Que sea más fácil y que ya de entrada podamos tener un resultado en un corto tiempo, porque eso es muy importante para poder avanzar, ¿no? O sea, poder ir viendo un resultado. Entonces tenemos todas las herramientas y todo lo que requerimos para apoyarles en eso. Perfecto. Mauricio. Sí, definitivamente hay una brecha muy grande entre el nivel de servicio que las empresas y, bueno, las empresas en general, los bancos, creen que dan y lo que realmente se percibe. Entonces, la idea es como cerrar esa brecha y está, bueno, según estudios de Forrester, por ejemplo, está mostrado que las empresas, y se incluye la banca también, con inteligencia artificial incluida en su omnicanalidad, van a aumentar hasta 25% su eficiencia operacional. Entonces, ya hay estudios al respecto y ya, como decía Hugo, no es cuando sí hay que hacerlo, sino cuando de fijo hay que hacerlo, porque si no hay un tema de competitividad que se va a perder y ya probablemente los líderes del mercado están usando estas tecnologías y están realmente dando un mejor servicio, ¿verdad? Entonces es bueno estar siempre, en realidad históricamente la industria bancaria siempre ha estado muy a la delantera en temas de tecnología, entonces es muy, muy interesante ver cómo esos componentes se aplican para dar un mejor servicio
y para entender a los Perfecto, clientes, buenísimo. dar una hiperpersonalización y como decías, no solo decir, ok, esta persona tiene hijos, entonces le enviamos a este segmento, sino qué pasa cuando le doy clic y cuando respondo. Entonces, al final realmente hay una hiperpersonalización en todo el recorrido con cada cliente. Correcto, correcto. Y ahí lo vamos mezclando con lo que habló Andrea, con la banca inteligente. Y ya tenemos preguntas de nuestros asistentes, donde hay algunos fans que nos estaban diciendo que ocupan Microsoft. Ya teníamos algunos fans dentro de los asistentes. Y Juan Pablo le está preguntando a Hugo, si la omnicanalidad es brindar la misma experiencia a nuestros clientes sin importar el canal, ¿por qué cree que las personas confunden la omnicanalidad con la centralización de la información? Hugo. Bueno, yo no sé por qué las personas confunden las cosas, no quiero jugar tan alto. Creo que son conceptos que, a ver, uno incorpora al otro, ¿no? O sea, la centralización de la información o la unificación de la información me parece que hace a la omnicanalidad. Y tal vez sea un primer paso, pensar en mis datos unificados o centralizados. La gente confunde también términos como base de datos única y data warehouse. Digo, a ver, no es confundir, sino que tenemos que profundizar un poco más y entender que hay unos primeros pasos, ¿sí? Si quiero ser omnicanal, me parece, desde el punto de vista estratégico, hablo, yo no vengo del mundo técnico, me parece que tenemos que empezar a pensar en dónde están nuestros datos. Y no sé si es una confusión o es una cuestión de orden, ¿no? Me da la impresión. Así es, mira, y de hecho, bueno, Hermes también nos está diciendo si nos puede hacer preguntas, por supuesto, Hermes, la idea es que nos hagas preguntas y se quedan en el tintero también, que se comuniquen después directamente con Andrea, con Mauricio, con Hugo. Y Jaime nos está preguntando, aquí yo creo que una pregunta para ustedes, Andrea, Mauricio, ¿la implementación del módulo de Customer Insight tiene un esfuerzo similar de implementación que Dynamics CRM o ERP? Esa es una excelente pregunta, Jaime. Primero, y me gustaría también un poco trasladar esa visión. Nosotros en Microsoft ya esa brecha que existía entre un mundo CRM y un mundo ERP, ya en realidad Microsoft la ha eliminado. Es un ecosistema de soluciones de negocio. Customer Insights es una de los módulos o soluciones dentro de ese ecosistema y realmente el esfuerzo es muy diferente. Al final yo creo que siempre una implementación de un sistema financiero como un ERP siempre es compleja y tiene sus retos y bueno, tiene su ruta y su trabajo que no es menor, pero a nivel de CRM siempre las soluciones o los módulos como Customer Insights, módulos asociados a temas de Customer Service, todo lo que viene de la mano de la multicanalidad y demás, tiene una cierta, diría yo, un poquito menor tal vez de complejidad que un sistema financiero, ¿no? Porque muchas de las soluciones o muchos de los journeys y las cosas que ya tienen estas soluciones de Microsoft ya ayudan a dar un paso de una forma un poco más rápida. No es igual, respondiendo a tu pregunta, cada organización y cada empresa tiene sus particularidades que hay que tomar en cuenta y Customer Insights es un módulo muy amplio donde puedes empezar desde una base un poco sencilla, solo centralizando toda la información que tenés en tus múltiples fuentes, hasta subiendo a utilizar Machine Learning y otras cosas un poco más avanzadas. La solución lo permite perfecto. Entonces, bueno, se puede evaluar en tu caso particular para apoyarte específicamente en hacer esa exploración con mucho gusto. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Tenemos una pregunta de Jorge que va para Hugo. Si quieren complementar Andrea y Mauricio, ningún problema. Nos dice cómo debe ser la estructura de la organización para lograr más rápido la omnicanalidad. Si se tienen líderes por canales con metas, objetivos diferentes, etc. Estás en mute, Hugo. Perdón, perdón, gracias. Una palabra que se puso de moda en la pandemia es estás en mute, ¿no? Bueno, ya es un clásico, sí, ya es un clásico. Yo creo que, bueno, la estructura tiene que ver, obviamente, o mejor dicho, la organización tiene que ver con cada compañía, como recién decía Andrea, cada empresa es un mundo, así sea grande, mediano, pequeña, es un mundo. Y sí, yo creo, no en la omnicanalidad, en cualquier proyecto que siempre tiene que haber un responsable,
siempre tiene que haber póngale el título que quieran, si líder, responsable, gerente de proyecto, lo que ustedes quieran, pero alguien que coordine a las diferentes áreas, a las diferentes, a los proveedores, ¿no? Que sea el interlocutor con los proveedores de tecnología, de consultoría, etcétera. Pero me parece que tiene que ver con cualquier proyecto. No creo que tenga que haber líderes por canales, sí, me parece. Pero bueno, obviamente hay que entender cada organización cómo funciona. Lo único entender que no es una cuestión más, sino que es un proyecto que va a cambiar a la organización. Perfecto. Andrea, Mauricio, ¿le gustaría complementar? Bueno, para apoyar ahí también esa consulta de Jorge, en realidad dentro de los proyectos o las iniciativas que hemos visto, es más internamente definir cómo lo queremos manejar, o sea, cuáles son los canales, y no solamente los canales, por ejemplo, que utilizamos ahora, sino también visionar, ¿no? Y eso es algo que hacemos mucho y que Microsoft lo hace con todos nuestros clientes, visionemos juntos hacia dónde queremos ir, cómo queremos que sea la experiencia multicanal, omnicanal que le queremos dar a nuestros clientes, ¿no? Cómo queremos manejarlo y creo que es muy importante tener como esta estrategia clara y que esto nos ayude a llevar un proceso con éxito. Igual también dentro de Microsoft tenemos diferentes programas que nos apoyan que nos dan las herramientas para apoyar a nuestros clientes en ayudarles en ese trayecto, ¿no? En esa definición y en encontrar cuáles son las brechas para encontrar las mejores soluciones para que ese proceso sea exitoso, ¿no? Pero de repente esa estrategia es importante de entender y esa visión también para que pensemos y vayamos siempre y que nuestras soluciones vayan apuntando hacia toda la estrategia y objetivos de la organización. Perfecto. Mauricio, ¿y cómo, ya que Priscila nos está preguntando un tema súper importante, cómo está transformando la omnicanalidad a la industria financiera? Porque ya nos mostraste una estructura donde podemos conocer mejor al cliente, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos implementar. ¿Estamos hablando que eso es para toda la industria o solamente para la gran industria? ¿O podemos ocuparlas desde una startup, desde una pyme, una MIPE, sobre todo que en América Latina el 80% de nuestras empresas son empresas familiares, son empresas pequeñas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que todo el tema de la pandemia también vino a cambiar el mundo, cómo trabajamos, cómo llevamos una empresa, cómo estudiamos, cómo nos relacionamos, cómo nos divertimos, todo ha cambiado. Entonces, creo que permea todas las industrias y todos los niveles. Entonces, definitivamente el tema de, por ejemplo, un chatbot se puede implementar en una empresa más chica, igual puede estar 24/7 recolectando solicitudes, respondiendo consultas de los clientes. Entonces, sí, no es algo que esté enfocado como a la gran empresa. Y ha cambiado también, bueno, yo siento que hay estudios también que lo dicen en estadísticas que mencionan cómo los clientes ya están pasando de la presencialidad, digamos, a la virtualidad, de cierta manera, un poco como de manera forzada por el gran confinamiento, pero entonces ya se habilitó este tipo de soluciones para poder seguir prestando los servicios, aunque no pudieran acudir a las sucursales. Entonces, realmente eso dio como base a esa aceleración, digamos, de ese cambio. Entonces ya muchísimas empresas y bancos dieron ese paso a la transformación digital. Entonces creo que es un proceso que venía dándose y se aceleró últimamente. Así es, así es. Y ahí una pregunta que va totalmente enlazada, que nos hace Iván. ¿Cuál es la ruta crítica que se tiene que realizar para llegar a un nivel de omnicanalidad, Hugo? Bueno, me parece que, a ver, voy a ser sincero, me parece que es una pregunta más para mis compañeros de esta mañana, para Andrea y para Mauricio. No sé si están de acuerdo. Me parece que ustedes van a ser mucho más efectivos que yo en esta respuesta. Bueno, quería extender o dar doble clic, digamos, a algo muy interesante o importante que mencionó Andrea. Hay varios
programas, entre esos podemos mencionar uno que se llama Catalyst, donde se usa Design Thinking. Entonces, la idea es como entender cuáles son las necesidades, cómo es el día a día de las personas en el equipo, de cada departamento, cada canal posible, cuáles son los dolores de cabeza, en qué se pierde más tiempo, o también entender a los clientes y comenzar a mapear todas esas ideas, hacer una lluvia de ideas donde no hay ninguna idea que sea mala, y después de que ya tenemos las ideas, comenzamos a clasificarlas según su factibilidad y su impacto. Entonces pues, se puede hacer una priorización y no hablamos de tecnología en ese punto, son realmente qué hay en la mente de los equipos de trabajo, y hasta después podemos pensar en tecnologías que podrían ser de Microsoft u otros más para resolver esos requerimientos. Entonces, creo que este tipo de programas son interesantes para llegar a esa solución. Perfecto. Andrea, ¿quieres complementar? No, yo creo que Mau, dentro de todos los programas que tenemos en Microsoft, este programa es súper relevante porque realmente lo que nos permite ayudar y ser consultivos con nuestros clientes, ¿no? Porque ya nuestro enfoque es muy distinto. Microsoft antes se veía como una empresa que vendía solo equipos y demás. Ahora no, nosotros somos consultivos. Este programa nos ayuda realmente a acercarnos, entender a cada institución, cada proceso, cada necesidad, y eso nos permite pues promover y sugerir una solución que realmente sea una solución que se le va a sacar provecho y que van a poder hacer un excelente uso de ella, ¿no? Entonces es importante que conozcan esto para que podamos aprovechar este tipo de soluciones y tipo de programas y herramientas que tenemos, ¿no? A la mano. Perfecto. Y mira, y Hermes, quien nos estaba comentando que utilizaba herramientas de Microsoft, nos dice, mi pregunta clave es, ¿esto de omnicanalidad es solo con esta herramienta, Dynamics 365? ¿Qué más existe para ser precisamente el tema de esta charla? Ok, de parte de, digamos, en el ecosistema de soluciones de negocio de Microsoft, Customer Insights es solamente lo que nosotros siempre colocamos como en el centro, ¿no? Porque es donde vamos a unificar la información, es el Customer Data Platform con el que vamos a partir. Pero cuando hablamos también de extendernos a todos estos temas y cuando hablamos de la parte de omnicanalidad, multicanalidad, tenemos otra solución que se llama Customer Service, y Customer Service incluye toda nuestra propuesta también omnicanal. Entonces ahí podemos llevar todos nuestros canales como Facebook, canales como WhatsApp, como SMS, como canales más tradicionales como correo electrónico. Ahí podemos conectar nuestra central telefónica, ahí tenemos inteligencia artificial embebida dentro de las soluciones, entonces se complementa perfectamente para apoyar en todas estas estrategias omnicanal, ¿no? Y ya de la mano viene también, pues, cómo nos comunicamos y todo, y para eso hay otra solución que se llama Dynamics 365 Marketing, etcétera. Es un ecosistema robusto, amplio, y funciona para que también, Hermes, sepas esto, ya lo conocías, pero es como un Lego, o sea, vos lo vas armando de acuerdo a tu estrategia, vas a sumar la pieza del Lego que te hace sentido, que te ayuda a resolver, y luego vas sumando otra pieza, y vas haciendo tu ecosistema más robusto, ¿no? Pero bueno, hay otras soluciones dentro del ecosistema de soluciones de negocio que te pueden ayudar a apoyar toda la estrategia multicanal, omnicanal. Perfecto. Mira, y aquí hay una pregunta que va justo con la última lámina que tú presentaste, Hugo, donde hablaste de ese papá que estaba respondiendo, y me recordó a mi madre cuando yo le hago preguntas también por WhatsApp, que aparece escribiendo, y me dice, ok. Entonces, y es un tema de adaptarse a estas nuevas tecnologías, pero le encanta WhatsApp porque es una forma distinta de poder comunicarse y hablar con muchas personas durante el día. Entonces, ¿qué papel juega WhatsApp en la omnicanalidad? Es decir, ¿qué define si el negocio debe tener o no este canal de atención? A ver, de vuelta, yo creo que nosotros como empresa no definimos nada y todo lo define el cliente, ¿no? Hoy el WhatsApp se ha convertido en no sé si en el principal, junto con el email a nivel negocios, hablo a nivel personal, sin dudas, se convirtió en el principal y obviamente
es un canal preponderante que el usuario quiere usar. No importa si la empresa no lo quiere usar, el usuario lo quiere usar, así que obviamente no tenemos alternativa. Yo creo que la percepción del cliente, antes se discutía mucho la percepción del cliente, ¿no? Decían, bueno, el cliente no entiende, hay que educar al cliente, sigo escuchando, hay que educar al cliente, creo que no es así. El cliente no comprende bien, la verdad es que el cliente tiene una percepción, y la percepción del cliente es la realidad de la empresa, y eso ya no se discute más. Entonces, hoy el WhatsApp es un medio de comunicación fundamental en la vida de las personas, más allá de que sean clientes o no. ¿Y qué papel juega? Papel primario, papel protagonista, ¿no? Así que obviamente estoy totalmente convencido de eso. Perfecto. Ya nos están felicitando, Ronnie se tiene que retirar. La grabación va a estar disponible de este webinar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver las veces que quieran. Y Hermes nos está diciendo muchas gracias también. Espero el llamado de Microsoft o de Axon. Nos está esperando ya que lo contactemos y que empecemos a trabajar también con él. Y ya llegando a las últimas preguntas de Joaquín, que nos dice: ¿cómo se suman las mejores prácticas en omnicanalidad a ese Lego que menciona Andrea? Pues muchas empresas no saben qué es lo que sigue. Sí, correcto. Y justo ahí nuestro apoyo como Microsoft y de la mano de partners y socios de negocio como Axon es súper importante, ¿no? Porque al final también el poder trasladar esas mejores prácticas es parte de lo que hacemos, o sea, cómo lo hacen otras compañías en el mundo, ¿no? Cómo lo están haciendo, cómo han sido exitosos. Bueno, tomemos esas mejores prácticas y también las mejores prácticas ya a nivel desde el nivel de producto inclusive que ya Microsoft también tiene, ¿verdad? Y que también puede trasladar con ustedes. Entonces es parte como de esa labor de apoyo y esa labor consultiva de parte de Microsoft, de parte del partner o del socio de negocio que hacemos con cada cliente. Perfecto, perfecto. Y Roberto nos pregunta, aquí va relacionado, aquí me ayudas Hugo, me ayudas Andrea, me ayudas también Mauricio. Uno de los retos de la experiencia omnicanal es el tema de la ciberseguridad, tema del cual en los últimos meses ha sido de fuerte impacto. ¿Qué opinan de este tema, de esta solución y de este reto? Esto es muy importante porque, claro, como nos volcamos a utilizar todos los canales digitales, obviamente aumentó también el fraude, el phishing, se empezaron a utilizar distintas herramientas. ¿Qué opinan, Mauricio, Andrea, Hugo? Es totalmente cierto y creo que la nube tiene un papel importantísimo acá porque aquí aplica esto de la unión hace la fuerza. El equipo de seguridad de Microsoft, por ejemplo, se compone de miles de personas. Cuesta mucho que una empresa tenga un equipo tan robusto que está vigilando 24/7 todo lo que sucede, que esté viendo las tendencias, que tenga modelos de inteligencia artificial para analizar las acciones de los usuarios y ver patrones que sean fuera de lo común y generar alertas. Entonces eso me hace pensar que el tema de la nube es muy importante por eso mismo, porque el volumen justifica tener a un gran equipo de seguridad cibernético. Perfecto. Andrea. Sí, también dentro de toda la estrategia, al final nosotros también, todo nuestro ecosistema de soluciones, las soluciones de negocio corren sobre Azure. Al correr sobre Azure es totalmente público también para que sepan el nivel de seguridad, certificaciones, todo lo que Azure cumple cada una de nuestras soluciones y también todo la seguridad que hay tanto en los centros de datos, a nivel de todo lo que es cumplimiento, todo lo que es inclusive, todo lo que es alrededor de arquitectura, de réplicas y demás, ¿no? Entonces, nosotros totalmente regidos sobre Azure, esto da para una conversación total y completa alrededor de este tema, pero tenemos las soluciones para eso y justamente es lo que promovemos muchísimo, ¿no? O sea, siempre hay conversaciones de seguridad alrededor de
principalmente de todo lo que es industria financiera, es un tema muy importante. Entonces, todo ese cumplimiento siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Pero bueno, todo esto da para una conversación muy amplia, ¿no? Que pudiera ser posterior, pero tenemos toda la capacidad dentro de Azure y todo lo necesario para asegurar todos nuestros datos y todo lo que fluye por ahí. Perfecto, entonces tenemos que armar otro webinar, Andrea. Sí, es que ¿Te este parece? es un Nos tema comprometemos a armar otro interesante. webinar para hablar solo de ese tema. ¿Te parece? Eso hay que hacer, creo. Perfecto. Y ya mira, para ir cerrando este webinar que ha estado bien interesante, con muchas preguntas, ya Hermes nos está diciendo excelente webinar, Carlos, gracias. Quiero irme con la reflexión. ¿Cómo están viendo América Latina? ¿Cómo están viendo los pasos? Sobre todo que estamos hablando de esta banca inteligente, de conocer a nuestro cliente, de pasar a la omnicanalidad. Son muchos temas hoy día. Y sobre todo que vivimos esta pandemia que, entre comillas, aceleró todos los procesos de transformación. Pero quizá ese aceleramiento no todas las empresas lo vivieron de igual forma. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven América Latina? Quiero partir por ti, Hugo. Bueno, yo creo que la respuesta está un poco en la encuesta, esta que se fue respondiendo, ¿no? O sea, hoy tenemos un porcentaje que dice lo estamos evaluando, otro que dice estamos iniciando, integrando algunos canales. Tal vez hacíamos esta encuesta hace unos 8 o 9 años y el resultado era totalmente diferente. Creo que el sector de la banca, de la industria financiera en América Latina está desarrollando su pensamiento estratégico a gran velocidad, por encima de otras industrias, inclusive, me parece a mí. Así que veo un panorama muy, muy, muy alentador, en donde ya la preocupación es real y más que preocuparse, ya empezaron a ocuparse. Así que lo veo con mucho optimismo en América Latina, todo el desarrollo tecnológico y estratégico en pos del cliente y la experiencia del cliente. Perfecto, Hugo. Andrea, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros desde Microsoft hemos visto una evolución muy grande. Realmente todas las instituciones financieras están totalmente centradas en el cliente, o sea, están poniendo al cliente en el centro de todo y si están viendo, analizando, implementando y poniendo a disposición de sus clientes todo este tipo de soluciones justamente para acercarse mejor y fidelizarlos mejor, ¿no? Entonces, creo que todo lo que hemos pasado en estos años anteriores nos ha vuelto muy creativos y eso pues nos ha inclinado a definitivamente redefinirnos, ¿verdad? Y redefinir nuestras estrategias y lo que hemos visto alrededor de Latinoamérica es eso, ¿no? O sea, realmente el customer centricity está en todas partes, ¿no? Y ahí también, bueno, Mau nos puede apoyar mucho también porque Mau trabaja prácticamente para todo LATAM, ¿verdad? Atiende cualquier país de Latinoamérica, entonces también puede darnos su perspectiva, pero bueno, creo que vamos por buenos pasos, así que ojalá que nos animemos a dar un siguiente paso en esa vía si es que no lo hemos dado, a avanzar en esa vía si es que ya iniciamos ese camino, ¿verdad? Y que aprovechemos todas las tecnologías que tenemos alrededor para que la estrategia fluya de forma correcta. Perfecto. Gracias. Mauricio. Sí, claro. Bueno, yo siento que Latinoamérica y Caribe, bueno, es emocionante lo que está pasando. Si uno ve unos años para atrás, incluso desde antes de la pandemia, las tasas de crecimiento en Latinoamérica eran mayores que las de los países desarrollados. Entonces, eso hace muy llamativa la región, por ejemplo, para la inversión y uno puede ver cómo no solo aumenta el nivel de penetración bancaria, sino el nivel de sofisticación de los servicios y la manera en que llegamos a los clientes. Entonces, definitivamente hay un gran avance y es ¿cómo decirlo? Una muy buena región para analizar y para ver todo lo que esté pasando. Yo creo que también conforme el mundo se globaliza más, podemos ver qué están haciendo los líderes del mercado y así
tomar si nos sirve algo y ya hay como una democratización de la tecnología. Ya no es necesario, por ejemplo, para hacer un chatbot ya no hay que tener un científico de datos 24/7, sino que yo puedo hacer un chatbot en 5 minutos sin saber programar, sin tener conocimientos en AI, simplemente le digo las preguntas y respuestas y ya todo lo necesario para que funcione está ahí. Entonces es como realmente una democratización de chatbots, de acceso a aplicaciones móviles sin programar, acceso a integraciones, automatizaciones, acceso a inteligencia artificial, etcétera. Entonces, creo que son momentos muy, muy interesantes. Perfecto, buenísimo. Ahora sí, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Andrea, por tu participación. Muchas gracias, Mauricio. Algo le pasó a Hugo, lo despedimos también a Hugo Luneta de Nextin, gracias a este webinar que lo organizó el equipo de Axon y el equipo de Microsoft. Y sobre todo, gracias a ustedes que estuvieron participando como asistentes y también estuvo bien participativo hoy día nuestro chat, donde nos hicieron muchas preguntas, así que el próximo que hagamos, Andrea, Mauricio, tiene que ser de 2 horas mínimo, yo creo, Sí, con todas las preguntas que nos están haciendo. total. Así que me despido. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Que esté muy bien. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.